El candelabro estalló como si alguien hubiese intentado arrancar del techo la última memoria de la casa. Lluvia de cristal, un fogonazo de metal, y la luz que moría en un susurro, dejaron a Gabriel Mondragón en el centro de la sala, con el corazón latiéndole en la garganta, y la sensación de que alguien, en algún lugar, le había apuntado. La soga invisible que sostenía su vida se había tensado, y por un instante, Gabriel sintió que todo podía perderse: el trabajo, el trono de la empresa, la confianza que le rodeaba. Cuando la ambulancia se marchó y la mansión quedó, de nuevo con su silencio de catedral vacía, una idea oscura y precisa germinó en su cabeza. La empleada que mostró amor en secreto y el impactante descubrimiento del millonario empezó en verdad la noche en que Gabriel decidió que fingiría ceguera. No fue un gesto impulsivo, fue la suma de miedos contenidos, de una sospecha recurrente que ya no se le dejaba llevar por la diplomacia. Alguien cercano había querido verlo caer. La lámpara no había sido un accidente. Lo sabía por la forma en que el soporte se había aflojado, por la pólvora de la soldadura que había dejado un olor raro en el aire, por la firma de manos expertas, que solo podrían venir de alguien con acceso y frío pragmatismo. Ante eso, exponer al traidor requería algo que la vista normal no podría lograr: observar sin ser observado, escuchar sin que la voz cambiara de timbre al ser intimada por la desconfianza. Fingir ceguera era una herramienta peligrosa pero eficaz. Permitía que las guardas bajaran, que los rostros se mostraran sin guantes. Héctor Salinas, su médico particular, no celebró la propuesta con entusiasmo, pero sí con una profesionalidad aséptica, que ocultaba un brillo comprensivo en la mirada. Si se hace, hay que hacerlo como si de verdad, y siempre con límites, dijo Héctor en voz baja mientras repasaban, con manos medidas, la crónica del día del candelabro. Ricardo Méndez, abogado y operador legal, fue más frío. No es ilegal fingir si no hay fraude hacia terceros. El problema es moral y de riesgo. Piensa en las repercusiones si esto se descubre prematuramente. Gabriel respondió con la calma que había aprendido en juntas interminables. Si no lo hacemos ahora, puede que ya no haya mañana para hacerlo. No era una amenaza, solo una constatación. La mansión para la que Gabriel era presidente no parecía una casa sino un museo de doble cara, fachadas de cristal y acero que brillaban por fuera, y dormitorios capaces de absorber cualquier alegría por dentro. En los jardines los setos tallados formaban laberintos que servían para conversaciones a puerta cerrada. En el comedor, el mármol frío rechazaba las manos, como si no quisiera guardar huellas. Había belleza, pero era una belleza que aprendía a vivir sin corazón. Doña Lucía, la ama de llaves, sentía esa frialdad como un frío particular que se clavaba en su espalda. Por eso, cuando supo del plan, no pudo evitar sostener la mirada de Gabriel con una mezcla de cariño y reproche. «Solo prométame que no la dañará a ella ni a la niña», le dijo, señalando con la barbilla la pequeña puerta que daba al ala de servicio. Gabriel asintió, pero la promesa se alojó en su garganta como una moneda caliente. Al otro lado de la ciudad, en una casa que sostenía su dignidad con muebles prestados y sartenes que conocían cada rasguño de las manos que las habían usado, Camila Arellano preparaba el desayuno para su hija. El aroma del mole, una receta heredada que mezclaba chile seco, cacao, canela y paciencia, llenaba la cocina pequeña y salía por las rendijas de la ventana como una promesa. Paulina, de 8 años, corría por el pasillo con una energía desordenada que parecía destinada a coser costuras de alegría en la tela dura de la vida. Camila enjabonó un plato, secó una taza, y mientras lo hacía, repasó mentalmente la lista de preguntas para la entrevista: salario, horario, si habría posibilidad de turno flexible cuando Paulina enfermara, pequeñas cosas que para ella eran grandes bálsamos. Hubo algo de ritual en la forma en que se despidieron: un beso en la frente a la niña, la bolsa con las cosas de Paulina al hombro, una mirada al espejo, en la que Camila se repitió como una letanía, que podía con eso. Era viuda desde hacía 2 años. Su marido había sido conductor de autobús y había muerto en un cruce donde la ciudad suele tragarse a las personas por descuido. Desde entonces, cocinar dejó de ser solo arte y se volvió oficio de supervivencia y ternura. A pesar de la precariedad, había una confianza serena en sus manos. Manos que amasaban, que rectificaban sal, que arreglaban un dobladillo con la misma paciencia con la que arreglaba el ánimo de su hija. Su decisión de aceptar el puesto de cocinera en la casa de los Mondragón no venía de la necesidad sola.
venía también de la certeza de que hacer buena comida era su forma de amar. La cocina de la mansión fue desde la primera tarde un territorio que olía a contraste. El vapor del caldo subía como una pregunta suave en contra de los vitrales que filtraban la tarde. Doña Lucía la recibió con la mezcla de reserva y protección que uno ofrece ante una nueva mano en la casa. Explicó dónde estaban las cosas, los horarios, las reglas no escritas de una familia que vivía por encima de la sencillez. Camila escuchó, tomó nota, y dejó, sin buscarlo, su aroma de canela en el aire común. La primera vez que tuvo que servir comida a Gabriel fue una coreografía de nervios y prudencia. Él estaba en el comedor reducido, gafas oscuras que parecían una capa de modestia forzada, el bastón blanco apoyado junto a la mesa como una adorna funcional. Aunque fingía ser sordo a la luz, la presencia de alguien que te mira sin ver obliga a otros a mostrar lo mejor y lo peor de sí mismos. Camila, con la bandeja humeante, sintió algo parecido a la exposición de una prueba. Su comida iba a ser juzgada por un hombre que podría estar viendo su esfuerzo, o, más peligroso aún, mantener la mirada ciega por cortesía. Cuando apoyó el plato frente a él, su mano rozó, por accidente o por destino, la manga de la chaqueta, y Gabriel, sin abrir los ojos, dejó que su dedo presionara el borde de la mesa para orientarse. Fue un contacto breve, sin palabras, y en ese instante, como si hubiese una ventana que se abriera apenas, Gabriel percibió la traza del mole en su lengua, la textura compleja de algo hecho con manos que conocen historias. Paulina, que seguía a su madre como una sombra pequeña, se acercó sin pensar en la distancia que aprendería luego, se sentó en una esquina y con esa franqueza infantil que no conoce doble fondo, miró a Gabriel y le ofreció una galleta que había traído en la mochila. «¿Te gustan las galletas de mi mamá?», preguntó la niña, plena de generosidad. Gabriel tomó la galleta y la rompió en migas, no porque necesitara probarla, sino porque había una fuerza en ese gesto que lo obligaba a participar del mundo que Camila representaba. A partir de ese instante, la presencia de la niña se volvió una brújula. Sus risas, sus preguntas ingenuas, su facilidad para tocar la verdad sin pedir permiso, eran un termómetro emocional. Los días trazaron una rutina que, para cualquiera que mirara desde fuera, podría parecer azarosa o natural. La cocina comenzó a hablar con su propia voz, el golpe cadencioso de la cuchara de palo contra el interior de una cacerola, el aroma del café molido en la mañana, la humedad que el mole dejaba en los bordes de las ollas como una pátina de afecto. Camila cocinaba con una mezcla de concentración y generosidad, cuidaba cada paso, corregía sal, añadía canela en la medida justa, y en cada cucharada depositaba un pedacito de memoria, de recetas aprendidas por una abuela que había sido la única testigo de pequeñas celebraciones. Gabriel, en su papel, aprendía a guiarse por sonidos y texturas. Durante la comida, podía preguntar por la consistencia del guiso, por el equilibrio del picante. Fingía ser temperamental, pero su atención era afilada, casi dolorosa para él. Lo que nadie sabía era que por las noches, cuando la casa se vaciaba de voces, Gabriel practicaba en soledad el gesto de no ver. Cerraba los ojos, recorría con la mano las superficies y anotaba mentalmente dónde estaba cada objeto, como si su vida dependiera de mantener una memoria que fuera más precisa que la vista. Mientras tanto, en las sombras del despacho, la tensión política de la empresa no había desaparecido con el candelabro. Ramiro Salvatierra, vicepresidente con la sonrisa de quien se jubilaría solo si la ley se lo impone, había estado más presente en los últimos meses. Sus ambiciones eran tan claras que se veían en la manera casi aduladora en que colocaba los papeles delante de los directivos, siempre con una frase de por medio que sonara a compromiso. Renata Arriaga, prometida de Gabriel en apariencia y figura pública de redes sociales, tenía una belleza calculada y una intención tan pulida como sus posts. Para ella, todo era imagen, apariciones, caridad bien fotografiada, sonrisas que no enseñaban los ojos. Los dos, en su conjunto, eran la combinación peligrosa de soberbia y necesidad. Ella empujaba por protagonismo, él por poder. Las primeras chispas de sospecha no vinieron de lo espectacular, sino de lo doméstico. Un florero que había estado en el vestíbulo apareció roto una mañana, fragmentos dispersos como pequeñas lunas. Nadie recordó haberlo tirado. Se habló de vibraciones en las obras, de una puerta con corriente de aire. Otra vez, un informe importante quedó manchado por un café inesperado. Los documentos que debían presentarse en una auditoría amanecieron con marcas oscuras en las esquinas. Errores que podrían ser accidentalidades se transformaban en patrones y se tomaban con la gravedad suficiente. Gabriel, que veía sin ser visto, comenzó a anotar quién estuvo en la sala antes del suceso, qué se dijo, qué se dejó de decir.
La asmática paciencia que lo caracterizaba se convirtió en un filo silencioso. No obstante, las consecuencias no eran solo corporativas. Camila, sin saber del plan, empezó a percibir una tensión como un sabor metálico en el aire. Algunos empleados la miraban con distancia. Renata la saludaba con esa cortesía que solo admite un grado de instalación social. Ramiro la trataba con una cortesía que para una mujer como Camila siempre olía a amenaza. Ella, sin embargo, no se hizo pequeña. Cuando un ayudante de cocina se quejó de que la olla estaba demasiado salada, fue ella quien, con naturalidad, rectificó la receta y explicó con voz clara y sin resentimiento cómo corregir un exceso sin desperdiciar comida. Su firmeza no venía de orgullo, sino de conocimiento. Había cocinado para entierros, para bodas humildes, para una casa donde la comida representaba la estabilidad. En una tarde en la que la lluvia golpeó las ventanas como manos pequeñas, ocurrió un episodio que aumentó la tensión como una cucharada de sal en la herida. Camila, llevando una jarra de café hacia la mesa donde Ramiro revisaba unos papeles, tropezó con una alfombra mal colocada que había quedado por una mudanza. La jarra se inclinó y un río oscuro cruzó los documentos extendidos. Lo siento, dijo, y su voz se quebró en una apologética que no pedía perdón solo por la mancha, sino por el desorden que sentía que representaba. Ramiro, sin levantar la vista, masculló algo que Camila sintió como un golpe frío. Descuida, son cosas que se arreglan. Gabriel, que vio todo sin ojos, apretó la mandíbula. Ese accidente permitió, sin embargo, que sus sospechas tomaran forma. ¿Era negligencia o provocación? Y si era provocación, ¿quién tenía el acceso y el motivo para hacerlo? Al mismo tiempo, empezaron a filtrarse sombras de conversaciones que sabían a traición. Las oficinas laterales, esas salas donde se mueven los hilos, se convirtieron en escenario de pequeños pactos. Ramiro y Renata conversaban con una cadencia medida, usando palabras que, fuera de contexto, podrían sonar banales, pero, juntas, componían un plan. «No podemos esperar», dijo Ramiro en una de esas reuniones silenciosas. «Si Gabriel se recupera del susto, recuperará el control de la junta. Necesitamos pruebas de incompetencia, o mejor aún, un movimiento que le haga dudar de su propia familia». Renata, con la mirada afilada como un reflector, respondió: «Dejemos que el tiempo haga su parte. Pero también podemos acelerar la agenda. Presento una campaña que distraiga, y tú manejas lo demás». No eran monstruos de cómic, eran profesionales con una ambición que les había enseñado a domesticar cualquier escrúpulo. Gabriel, por su parte, no se volvió insensible ante la imagen de Camila. Al contrario, cuanto más la veía cuidar, más le dolía la farsa que montaba. No era solo que la cocina la mostraba como una artista de lo cotidiano, era que, en sus manos, y en la manera en que hablaba con su hija, había una honestidad que le removía algo que creía perdido, la certeza de que la vida podía reconstruirse sin piedras arrojadas. Cuando ella le servía mole, modesta y sin esperar aplausos, él reconocía algo que no había sentido desde sus primeros años, el alivio de ser cuidado sin condiciones. Y la verdad, en Gabriel, empezó a hacerle preguntas tan incómodas como una cuchara en la garganta. Esa ambivalencia se acentuó una tarde en la que Camila, en un gesto práctico, tomó su mano para ayudarle a levantarse de la mesa. Un roce breve, casi profesional, pero suficiente para que Gabriel sintiera el calor de la piel y el pulso, y para que su máscara se resquebrajara por un segundo. En esa fractura mínima, la tentación de mirar fue intensa. Había aprendido a dominarla, sin embargo. Cerró los ojos, apretó los labios y dejó que su memoria tomara una foto. El peso de la mano, la manera en que los dedos de Camila se curvaban con naturalidad, la leve renuncia en su rostro cuando, por educación, no miraba demasiado. Doña Lucía observaba la escena con ojos de alguien que había visto demasiadas vidas partirse y recomponerse. Sabía que en esos gestos pequeños se cocinaban decisiones grandes. Por eso, más que comentar, fue discreta en su vigilancia. Había algo que la alertaba, la fragilidad del equilibrio entre la verdad y la apariencia. «Cuida a esa mujer», le dijo a Gabriel una noche, con la voz áspera de quien no acepta engaños que dañen inocentes. Gabriel asintió, pero el peso de la promesa de la noche anterior se volvió tan difícil como una piedra en el zapato. En la casa, los hilos del plan se afinaron. Ricardo, el abogado, recomendó pruebas que no dependieran de la palabra sola: fotografías, registros de acceso, peritajes sobre la pieza de la lámpara, un historial de movimientos en el despacho que no cuadrara con la versión oficial.
Se contrató, en silencio, a un detective privado que comenzaría a hurgar en papeles y agendas. Héctor, el médico, se encargó de articular el discurso médico que sostendría la farsa, con informes y pruebas que pudieran resistir una revisión superficial. La operación fue meticulosa hasta en lo íntimo: ensayos de andar con bastón, respuestas ensayadas frente a preguntas incómodas, una postura de desorientación que debía parecer dolorosa pero no endeble. Gabriel practicó hasta que la mentira oliera a verdad. Pero la mentira tiene siempre temperatura propia, caliente en la piel de quien la sostiene y fría en el centro de quien la lleva hacia afuera. Camila, sin conocer el secreto, comenzó a colocar en su cocina pequeñas señales de confianza: una servilleta con un bordado, un frasquito con canela que dejó en la alacena como si fuera una ofrenda anónima. Paulina dejó una tarjeta de papel con un dibujo pegado en un rincón de la nevera, y cada mañana Gabriela recorría con la cara en blanco, intentando no dejar que el gesto le mostrara lo obvio, que la sensibilidad de esa mujer lo estaba desarmando de a poco. Una noche, mientras el personal dormía y las puertas picaban un silencio de cajón, Ramiro se quedó en su despacho hasta tarde. Encendió el ordenador con la determinación de quien quiere una escalera más alta. A sus manos llegaron documentos que para cualquiera serían solo números. Para él eran la mecha de una oportunidad. Dentro de la pantalla, un plan tomó forma: presionar en público, sembrar dudas en la junta directiva, aprovechar cualquier tropezón para presentar a un reemplazo que, por supuesto, llevaría su nombre. Fatigado y al mismo tiempo entusiasmado, llamó a una voz amiga. No podemos permitir que duerma en paz. Actuaremos. Hay que hacer que la gente vea que no está en condiciones. La ambición tiene a veces la brutalidad de un mapa trazado en frío. Esa misma noche en la cocina, Camila recogía platos. Paulina dormía arropada en la sala de servicio, su respiración una pequeña máquina de constancia. Camila apagó la luz, pasó la mano por el borde de la mesa y, sin proponérselo, dejó la palma en el borde del bastón blanco que reposaba en el recibidor. El contacto fue inocente. La mujer tocó la herramienta que representaba la debilidad y la burla a la vez. No imaginó que, detrás de la puerta entreabierta del comedor, alguien la habría visto hacerlo. Lo que sí sabía era que, al día siguiente, en la mesa, habría nuevos gestos, nuevas preguntas, y la vida dentro de la mansión seguiría moviéndose como si no supiera la gravedad del sistema en que estaba insertada. Antes de seguir con lo que pasó en esa casa y en los corazones de quienes la habitaban, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? A la mañana siguiente, la casa despertó con la misma mecánica pulcra de siempre, pero con una tensión que se pegaba a los azulejos como humedad. Nadie pronunció la palabra sabotaje. Ninguno de los sirvientes se atrevió a nombrarla en voz alta, pero los silencios hablaban. Camila notó las miradas que se posaban más tiempo en su delantal, en las manos que habían amasado pan y que ahora sostenían una jarra de café con cuidado extra. Pensó que era por la mancha del día anterior, por la torpeza fortuita, y siguió trabajando como si los platos supieran escuchar la verdad antes que las bocas. Ramiro, por su parte, se movía como quien tiene un mapa en la cabeza y ya sabe el camino a la cima. Su sonrisa de cortesía era más fina que antes, cada gesto medido, cada inclinación del cuerpo calculada. Renata fabricaba un perfil público impecable, mensajes de apoyo a la recuperación del presidente, imágenes cuidadosamente seleccionadas para que no sobrara espacio para sospechas. Pero en privado, Ramiro apretaba el brazo de su teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su ambición necesitaba desfogar en alguien que no tuviera nada que perder. Por eso había pagado, a través de un tercero, la mano que aflojó el soporte de la lámpara. No esperaba que la investigación fuera tan minuciosa. No esperaba que Gabriel jugara a ver lo invisible. El detective contratado por Gabriel, un hombre de mirada seca llamado Ortega, empezó a dejar pequeñas piezas sobre la mesa a la que Ricardo solo se asomaba con guantes de paciencia. Ortega no era brillante en palabras, pero sí en obsesiones. Rastreó perfiles de acceso a la mansión, habló con el proveedor de mantenimiento, revisó bitácoras y obtuvo el informe del técnico que hacía revisiones en el sistema eléctrico. De sus papeles salieron contradicciones, órdenes de trabajo con firmas falsificadas, pedidos de materiales salidos de cuentas vinculadas a empresas pantalla, y un detalle que costó creer hasta que el perito lo confirmó: restos microscópicos de un compuesto utilizado por el artesano que trabaja en la finca, que contrató Ramiro para restauraciones. Pequeñas motas que, analizadas en laboratorio,
resultaron ser el hilo que conectaba el suceso con una mano conocida. Gabriel, desde su aparente ceguera, observaba los movimientos con una paciencia que dolía. Su simulación le había dado una ventaja. Los demás bajaban la guardia frente a alguien que supuestamente no podía ver. Él, sin embargo, guardó cada mínima inconsistencia en la memoria, como quien hace inventario de fichas blancas. Había algo en su modo de escuchar los pasos de Ramiro, las risas de Renata calculadas en lugares públicos, la manera en que ciertos empleados evitaban un despacho concreto, que lo fue enredando en una madeja que terminó por asfixiar a los conspiradores. Por otro lado, Camuda continuaba ofreciendo su comida con la ternura de siempre. Aquella semana preparó un mole que se volvió pretexto para pausas. La mezcla de cacao y chiles, la canela que flotaba en el vapor, y las manos de Camila que controlaban el tiempo con la destreza de quien sabe que la paciencia sazona mejor que la prisa. En la cocina, los ritmos eran casi ceremoniales. Paulina pegaba dibujos en la nevera y dejaba migas de galletas aquí y allá. Gabriel, que comía con los ojos vendados por la ficción y con el corazón sin vendas, prestaba atención a los pequeños detalles. Cómo Camila inclinaba la cabeza al oír la risa de su hija. Cómo se detenía un segundo para corregir la textura del guiso. Cómo su voz se volvía más suave al hablar de recetas familiares. La investigación avanzó en paralelo con la vida cotidiana. Ortega presentó registros telefónicos que indicaban comunicaciones entre una empresa intermediaria y cuentas vinculadas a Ramiro, movimientos financieros a horas extrañas, transferencias que encontraban a un viejo conocido en los talleres, el operario que había realizado el trabajo de mantenimiento en la lámpara. Hubo además un testimonio que nadie esperaba, el técnico que, presionado por su conciencia y por un pago que prometía más, confesó que había aflojado un soporte a instancias de un mensajero que traía órdenes de parte de una voz que no quiso identificar. Esa voz, sin embargo, se pudo trazar hasta un número delta, que con paciencia y pericia condujo hasta una voz tentativa, la de un intermediario que a su vez señalaba a la dirección de Ramiro. Pero las pruebas no eran solo digitales, también fueron físicas y contundentes. El perito en materiales presentó un informe que comparaba las soldaduras y los materiales encontrados en la lámpara con piezas existentes en la finca de reparaciones usadas por Ramiro, y mostró coincidencias. Además, fotografías tomadas por el detective, insistentes y claras, mostraban a Ramiro saliendo por una puerta lateral con un maletín la noche anterior al accidente, y a Renata enviando mensajes desde su teléfono a la asistente de mantenimiento en horarios que coincidían con las órdenes registradas. Gabriel, que había coleccionado miradas, aportó su cuaderno de observaciones y grabaciones que Ortega había hecho del personal que recibió órdenes. Ricardo, con la calma quirúrgica de un abogado veterano, preparó el expediente que necesitaba la fiscalía. El día que convocaron la Junta Extraordinaria, la sala de reuniones de Mondragón Holdings parecía un escenario de tribunal. Había cámaras, había señalamientos y un público que se enteraba del alcance del escándalo por comunicados filtrados con precisión periodística. Gabriel entró acompañado por su equipo legal y por el comisario Martínez, una figura que sonreía poco y escuchaba de manera suficiente. Dejó que se apagara la luz artificial y pidió, con la voz templada, que proyectaran primero las evidencias técnicas, los peritajes, los extractos bancarios, los registros de acceso. El silencio se volvió pesado, como una puerta de hierro. La tensión escaló a medida que las imágenes y documentos aparecían en pantalla. Registros de llamadas a la empresa intermediaria, transferencias a nombre de empresas pantalla, fotografías del técnico con las manos en la posada del soporte, mensajes borrados recuperados en copia de seguridad y hasta un breve video, captado por una cámara de seguridad de servicio, donde aparecía una sombra que coincidía con la complexión y forma de caminar de Ramiro, entrando por la puerta lateral, la noche del incidente. Ramiro palideció. Renata, por primera vez desde el inicio del escándalo, no encontró una sonrisa apropiada. Entonces Gabriel se levantó. Sin palabras grandilocuentes, se quitó las gafas oscuras. No fue un gesto teatral de maldad, sino un acto que golpeó a los presentes con la crudeza de la verdad. La oscuridad que lo había acompañado era prestada. «No perdí la vista en el accidente», dijo en voz baja, como quien confiesa un crimen propio. «He visto lo suficiente como para juntar pruebas y traerlas ante ustedes». La sala contuvo el aliento. Algunos miraron con sorpresa, otros con alivio.
algunos con rabia, porque la posibilidad de haber sido observado sin saberlo era humillante. Ricardo presentó entonces la secuencia que demostraba el modus operandi, la pieza aflojada con taladro en el taller asociado a Ramiro, el pago desde una cuenta que Ramiro controlaba indirectamente, el testimonio del técnico, la correspondencia de Renata con el personal de mantenimiento y las imágenes de los movimientos. El comisario Martínez, con voz grave, anunció que había suficientes indicios para proceder con detenciones. La caída fue metódica. Ramiro fue esposado, con una quietud que le vino mal al orgullo. Renata buscó refugio en su teléfono, pero la policía ya había tenido tiempo de recoger testimonios y evidencias que la comprometían públicamente. Los medios, que se habían colocado a la puerta como buitres vestidos de curiosidad, captaron cada gesto. La repercusión fue inmediata. Titulares que hablaban de conspiración, de ambición y traición, acuñando la frase que ya circulaba en redes: la casa donde brillaba el poder y se cocinaba la mentira. La exposición pública trajo más consecuencias: auditorías internas, una investigación fiscal que amenazaba con desgastar reputaciones, y la promesa de un proceso penal que desenmarañaría las responsabilidades. Ramiro y Renata no fueron presentados como monstruos sin causa. El expediente mostraba también sus motivos: inseguridad forjada en ascensos frustrados, necesidad de reconocimiento en un mundo que valora el éxito más que la ética. Ramiro había creído que la presión y el riesgo le asegurarían el trono. Renata, que medía su valor en me gustas y apariciones, vio en la caída de Gabriel el protagonismo inesperado. Mientras todo esto sucedía, la vida de la cocina y de la pequeña familia de servicio se volvió un huracán de atención inesperada. La prensa intelectualizó las motivaciones, los columnistas discutieron la moraleja de la farsa y la legalidad de la estrategia. Algunos defendieron la astucia de Gabriel como un mal necesario para atrapar a quienes conspiraban contra la empresa. Otros, más críticos, se centraron en el costo humano: cómo una mentira de tal calibre podría erosionar el corazón de quienes habían mostrado afecto genuino. Los pasillos de la mansión se llenaron de susurros, y Camila, sensible a los climas humanos, se encontró en el epicentro emotivo. La noticia llegó a Camila casi sin anunciación. Doña Lucía, que había observado todo con reservas, le trajo una taza de té a la hora de la siesta, y de manera tímida explicó lo sucedido. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus manos. Había servido al hombre que ahora se presentaba como víctima de una ambición desmedida, y al mismo tiempo había descubierto que ese hombre no había sido del todo sincero con ella. Un sentimiento complejo la atravesó: orgullo por la caída de quienes querían daño, respeto por la justicia que parecía proceder, y una sensación de traición por formar parte de una vida que no había sido totalmente real. La desconfianza hacia la verdad que había alimentado su ternura se clavó como una espina. Cuando supo que Gabriel había fingido ceguera, la primera reacción de Camila no fue la ira en su máxima expresión, sino un profundo desasosiego. ¿Cómo habría sido su cercanía si él hubiera sido honesto? ¿Era su cariño una construcción sobre base de mentiras? Su integridad la empujó a no aceptar la reconstrucción sentimental sin un examen serio. Por eso, sin drama escandaloso, recogió sus cosas y, con Paulina de la mano, dejó una carta sobre el umbral de la entrada, una carta que no era un reproche salvaje, sino una declaración de límites. En ella escribía que no podía ni quería ser parte de una farsa, que necesitaba tiempo para entender si lo que había entre ellos era real y no solo el efecto de su compasión frente a un hombre en aparente vulnerabilidad. Pidió también espacio para pensar en su hija y en el peso que esa mentira había tenido para la vida de ambas. La carta alimentó la culpa de Gabriel con una intensidad que nadie en la casa pudo consolar. Había obtenido lo que quería, la caída de los conspiradores, pero a un costo que le dolía contemplar. Había usado la cercanía de una mujer íntegra y la confianza de una niña inocente como una prolongación de sus oídos. Doña Lucía, con su voz áspera que escondía cuidado, lo reprendió con la dureza de quien ve a un joven tropezar. Jugó con fuego, muchacho, y quemó a quienes no tenían culpa. Gabriel escuchó, sin defenderse, reconociendo el daño. Ricardo y Héctor, profesionales que habían apoyado la estrategia, no pudieron abstraerse del juicio moral que se cernía. La legalidad no borraba el costo humano. Hubo un par de días en los que la casa pareció una cáscara. Camila se marchó con lo justo: ropa, los dibujos que Paulina atesoraba, sus recetas en un cuaderno que cerró con un lazo limpio.
Se instaló en una pensión modesta, donde la ventana daba a una calle con menos brillo, pero más gente real. Gabriel, por primera vez en su vida ocupada por resultados y balances, tuvo que medir sus pasos no con minutos de reuniones, sino con el vacío que su ausencia dejaba. Llamó, envió mensajes que no fueron respondidos, dejó encargos a través de doña Lucía que volvieron como hojas en blanco. No había manera de borrar la sospecha de haber utilizado a otra persona como herramienta. La prensa, que alimenta intrigas con gusto comercial, enfocó en la dimensión romántica del affair. Hubo opiniones a favor y en contra. Algunos celebraron la caída del complot, otros cuestionaron el precio de la victoria. Para Camila, esos juicios eran ruido. Ella necesitaba, sobre todo, recuperar la dignidad de su cotidianeidad y decidir por sí misma. El tercer día después de su marcha, encontró una carta entre las suyas que no era otra promesa, sino una petición de responsabilidad. Gabriel había dejado una nota donde asumía su error sin eufemismos. Reconocía la falsedad de su gesto y pedía, con humildad, la posibilidad de reparar lo roto. Prometía no huir de las consecuencias y, sobre todo, ofrecía algo tangible, un proyecto. Había destinado fondos para respaldar el sueño de Camila, que ella ni siquiera se atrevía a nombrar en voz alta. Abrir un pequeño restaurante propio, un lugar donde su cocina pudiera hablar sin intermediarios ni jaulas de poder. La carta cerraba con una frase que dolía por su sinceridad. No pido que me perdones hoy, pido que me dejes enmendar. Camila no contestó de inmediato. La oferta económica la sorprendió tanto como la posibilidad de reparar. Para ella, el dinero no era la solución, lo era la intención detrás del gesto. Observó la cuenta bancaria con la frialdad de quien sabe que el ajuste material es necesario, pero que no quiere que la generosidad se convierta en una compra. Había algo en la forma en que la oferta llegaba, un intento de redención, que debía traducirse en acciones coherentes, no en gestos grandiosos. Decidió entonces marcar una condición en la que ella recuperaba la agencia. El proyecto se haría si Gabriel participaba en la limpieza pública del daño provocado, si trabajaba con ella en la comunidad, si demostraba, con hechos, que la mentira no era su refugio preferido. Desde la pensión, envió una respuesta breve. Solo si demuestras que aprendiste lo suficiente como para no repetirlo. Empezamos por ayudar en la cocina comunitaria que conozco. Era una prueba, no un sí. La estación de autobuses fue el lugar donde todo quiso decirse de manera desnuda. Gabriel siguió pistas hasta dar con la ruta en la que Camila pensaba escaparse un tiempo, a un pueblo donde su suegra le había ofrecido un cuarto. La lluvia cayó con insistencia cuando llegó. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento y en los cristales empañados. La escena parecía diseñada para un augurio. La mujer que había cuidado con su comida, ahora se disponía a cruzar un umbral. El hombre que la había manipulado se encontraba con el revoloteo del arrepentimiento. Paulina, que había aprendido a medir afectos, se pegaba a la falda de su madre con la sensibilidad de quien no entiende bien los porqués de los adultos, pero que sabe cuando algo se rompe. Gabriel la encontró con la carta en la mano y con la costumbre de no alzar la voz. No hubo gritos ni escenificaciones. Empezó por pedir permiso para hablar. Camila, tensa como una cuerda, le dio espacio. Él habló con la verdad descarnada, contó por qué lo había hecho. Miedo a morir, miedo a perderlo todo, la convicción equivocada de que el fin justificaba los medios, y describió lo que el proceso le había costado. Pérdida de confianza, juzgamiento público, la visión de sus propios actos sin anestesia. No buscó justificarse, explicó. Pidió perdón por haberse servido del afecto ajeno para alcanzar un objetivo que, reconocía, le había costado caro en lo humano. Paulina miró a Gabriel como quien pone a prueba palabras, y luego dijo lo que siempre dicen los niños. ¿Vas a traerme galletas cuando volvamos? Fue un comentario inocente que desmoronó tensiones. Camila, antes de ceder, interrogó. ¿Por qué fingiste delante de mí? ¿Por qué me involucraste, aunque fuera sin aparentarlo? La pregunta golpeó en la llaga. Gabriel, con la voz quebrada por una sinceridad que no supo controlar, respondió. No tuve el valor de pedirte que aguantaras la verdad. Creí que si te protegía de la sangre y del ruido, te evitaría el dolor. Ahora veo que te empujé a una mentira en la que tú no debías participar. Fue una admisión simple, pero era la base necesaria para cualquier posibilidad de reconstrucción. Camila, con la sobriedad de quien ha llevado tormentas, puso condiciones claras. No habría reconciliación rápida si no había transparencia. Quería ver acciones constantes, no promesas de un instante. Propuso un pacto distinto del romanticismo ingenuo, trabajar juntos en algo tangible que beneficiara a la comunidad.
que Gabriel participara en la cocina comunitaria donde ella trabajaba, que ayudara sin máscaras ni privilegios, que se expusiera a la realidad sin cámaras ni asistentes que ocultaran su proceder. Gabriel aceptó, sin contrapartidas, no porque buscara redención pública, sino porque entendía que el camino de la reparación pasa por el servicio sincero. La lluvia cesó mientras conversaban. Hubo un instante en el que la estación parecía un mundo aparte, un lugar donde los relojes se habían olvidado de marcar horas, y solo contaban la medida de las palabras. Gabriel ofreció una promesa humilde: no volver a repetir el atajo moral. Camila, que no era una mujer que viviera de frases hechas, vio en su rostro lo que buscaba: cansancio honesto, arrepentimiento palpable, un deseo de ser otro sin aplausos. Decidió entonces regresar con él a la ciudad, pero no sin reservas. El proceso sería lento, y la confianza se reconstruiría cucharada a cucharada. La reconciliación no fue un instante de película, sino una serie de acciones que se fueron sumando. Gabriel empezó por devolver el protagonismo, se encargó de hacer filas invisibles, de acudir a la limpieza de la cocina comunitaria sin cámaras, de lavar platos mientras Camila dirigía la olla grande con manos maestras. Pagó personalmente, no con cheques y comunicados, las deudas pequeñas de la pensión donde Camila había vivido durante su ausencia. Habló en público con honestidad y responsabilidad sobre su mentira, apoyando la investigación y comprometiéndose a no esconder más decisiones detrás de aparentes vulnerabilidades. Fue, en definitiva, el trabajo silencioso el que comenzó a coser los rotos. Con el tiempo, y sin ceremonias ostentosas, Camila aceptó la oferta de abrir el restaurante. Gabriel no lo presentó como una compra, sino como una colaboración. Él invertiría como socio, pero ella tendría la autonomía total sobre el menú, la administración del día a día y la dirección creativa. El acuerdo fue refrendado por un contrato que ella redactó con el asesoramiento de una abogada amiga del barrio, porque quería tener control y porque no quería sentir que su sueño se convertía en un proyecto impuesto. El proceso empresarial fue también una escuela de paciencia: elegir el local, encontrar a proveedores que compartieran su ética, diseñar una carta que respetara las recetas heredadas, negociar con bancos y licencias. Todo lo que parecía romántico fuera de la cocina exigió trabajo terrestre. Gabriel aprendió a escuchar sin intervenir, a proponer sin imponer. Hubo discusiones, por supuesto, diferencias sobre decoración, horarios y clientes, pero esas discusiones fueron el ingrediente necesario para una alianza nueva, la pareja que construye su casa a golpe de decisiones compartidas. La apertura fue un ejercicio de humildad y celebración. El restaurante ocupó un local modesto con ventanas que se abrían a una calle donde los vecinos conocían los nombres de los proveedores. El olor del mole, que había sido el primer puente entre ellos, volvió a ser el anuncio, un vapor que se elevaba como un banderín de bienvenida. Paulina, convertida ya en la encargada de repartir servilletas con dibujos, se movía con la confianza de quien sabe que su madre es vista y respetada. Doña Lucía estuvo allí también, con el gesto de quien vigila y aprueba. Héctor, discreto, trajo un ramo. Ricardo, que había estado en la sombra de los contratos, sonrió con contención. Ortega, el detective, fue invitado como gesto de agradecimiento por su trabajo ceñido a la verdad. El día de la inauguración, la gente llegó en gustos variados, desde vecinos curiosos hasta críticos de gastronomía que buscaban la historia detrás del plato. Camila, que no había perdido la humildad de su oficio, se movió con la naturalidad de quien conoce la cadencia de la cocina. Gabriel, sin gafas oscuras ni bastón que simulara fragilidad, estuvo a su lado como socio discreto, encargado más de abrir botellas que de dirigir fogones. En su rostro había serenidad, en sus manos la memoria de haber perdido y ganado en la misma medida. Sin embargo, la trama legal ya había seguido su curso. Ramiro y Renata fueron procesados por actuaciones concertadas para causar daño y manipulación de mantenimiento con fines ilícitos. El juicio demostró la existencia de pruebas contundentes y de una cadena de decisiones orientadas a desplazar a Gabriel del poder. La justicia no fue espectáculo, sino procedimiento, testimonios, peritajes y sentencias que establecieron responsabilidades. Hubo consecuencias civiles y penales, multas, inhabilitaciones y el derrumbe público de carreras construidas sobre la ambición. La caída de los dos no fue celebrada como un triunfo del rencor, sino recibida con un sentido de que el poder tiene costos cuando se ejerce sin límites éticos. En el restaurante, la vida siguió con la cadencia de platos servidos y risas que nacían en la cocina.
La mesa central, donde Paulina dibujaba y los clientes miraban cómo se batía la masa, se convirtió en símbolo de la nueva alianza, el poder del trabajo honesto que redime, la cocina como acto de servicio. Gabriel aprendió a reconocer que el liderazgo no pasa por dominar, sino por acompañar, que la dignidad no se impone desde arriba, sino que se sostiene en la reciprocidad de los actos cotidianos. Con el tiempo, la pareja construyó una relación de confianza renovada. No fue una historia de salvación relámpago. Hubo recaídas, miradas susceptibles, momentos en que la sombra de la farsa volvía a colarse. Pero la diferencia fundamental era clara. La honestidad reemplazó la estrategia, la responsabilidad reemplazó el cálculo frío, y la reparación se convirtió en práctica diaria. Camila creció profesionalmente. Recibió reconocimientos modestos, ganó clientela fiel y formó un equipo de trabajo donde muchas mujeres encontraron oportunidades de crecimiento. Paulina, que había sido el termómetro emocional, siguió siendo el corazón del lugar, con sus dibujos pegados en la nevera del restaurante, como si fueran una exposición permanente de la verdad. En una tarde tranquila, cuando la ciudad ya olía a café y al final de la jornada, Gabriel fue al almacén donde guardaban las cosas más simbólicas de la mansión. Entre objetos que ya no le recordaban solo poder, encontró el bastón blanco. Lo tomó en la mano, lo limpió y sin estridencias lo llevó al restaurante. Lo colocó en una esquina, como una reliquia que recuerda lo que fue y lo que no puede volver a ser. No lo utilizó para mostrar penitencia ni para alimentar dramatismos. Lo dejó a la vista, para que quienes supieran la historia tuvieran un punto de comparación, la vida que se rehace con responsabilidad. El epílogo no fue una conclusión con estampillas, sino una sucesión de mañanas en las que la mesa se servía con respeto, en las que la conversación se volvía más franca, y en las que los actos pequeños consolidaban lo que las palabras no podían sostener por sí solas. La empleada que mostró amor en secreto, es decir, la mujer que alimentó sin pedir etiquetas y que enseñó a un millonario que la bondad no se compra, había ahora un lugar propio. El impacto del descubrimiento del millonario fue eso, un sacudón que dejó claro que el poder sin ética se deshilacha, y que la verdad, aunque dolorosa, es vía para reconstruir. Al mirar atrás, en la calma que da el tiempo, Gabriel reconocía dos enseñanzas. La primera, que la verdad es un puente difícil que exige costo. La segunda, que cuando el daño ocurre, la única manera honesta de repararlo es asumir consecuencias y trabajar en la reparación. Camila, por su parte, aprendió que el perdón no borraba lo que pasó, sino que permitía que una nueva vida se construyera sobre la base de actos fieles. Paulina, desde su mesa de colores, enseñó a todos que la sinceridad infantil tiene la fuerza de recordarnos nuestra humanidad. Y así, en un local donde el aroma del mole se mezcla con el café y la canela, terminó esta historia que comenzó con un candelabro, y que encontró su cierre en las manos que cocinan para sostener, no para dominar. La empleada que mostró amor en secreto y el impactante descubrimiento del millonario se convirtió en una lección de límites, de justicia y de reparación. La mentira, por eficaz que sea, siempre tiene un precio. La verdad, aunque tardía, puede construir de nuevo. Si te ha conmovido esta historia, valórala del 0 al 10 y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿crees que Gabriel hizo bien fingir para descubrir la verdad? ¿O su engaño fue una línea que no debía cruzar?